Buenas tardes, mi nombre es Carla Lisset González Sánchez, soy de la materia Tendencias e Innovación en la Contaduría Pública y en esta tarde me complace compartir con ustedes el tema NIC 12, Impuesto a las Ganancias. Con ello también voy a compartir un caso práctico. El impuesto a las ganancias es una norma internacional que tiene como finalidad conciliar las diferencias tanto en la parte contable como en las tributarias. Gran cantidad de contadores trata de no utilizar esta norma por su complejidad. Es por ello que su uso no es muy común, ignorando los grandes beneficios que brinda el adecuado uso de esta norma contable. El término impuesto sobre las ganancias incluye todos los impuestos nacionales o extranjeros que se relacionan con las ganancias sujetas a imposición. El impuesto sobre las ganancias incluye otros tributos, por ejemplo, las retenciones sobre dividendos que se pagan por parte de una empresa dependiente, asociada o negocio conjunto cuando proceden a distribuir ganancias a la empresa que presenta los estados financieros. Resultado contable es la ganancia neta o la pérdida neta del ejercicio antes de deducir el gasto por el impuesto sobre las ganancias, ganancia o pérdida. Fiscal es la ganancia pérdida de un ejercicio, calculada de acuerdo con las reglas establecidas por la autoridad fiscal sobre la que se calculan los impuestos a pagar o recuperar, gasto o ingreso. Por el impuesto sobre las ganancias es el importe total que se incluye al determinar la ganancia o pérdida neta del ejercicio, conteniendo tanto el impuesto corriente como el diferido. Así también el impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto sobre las ganancias relativas a la ganancia o pérdida fiscal del ejercicio pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en ejercicios futuros relacionadas con las diferentes temporarias imponibles, activos por impuestos diferidos. Son aquellas cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en ejercicios futuros relacionadas con las diferencias temporarias deducibles. La compensación de pérdidas obtenidas en ejercicios anteriores que todavía no hayan objeto de deducción fiscal, la compensación de créditos no utilizados procedentes de ejercicios anteriores, las diferencias temporarias son las divergencias que existen entre el importe en libros de un activo o un pasivo y el valor que constituye la base fiscal en los mismos. Las diferencias temporarias pueden ser diferencias temporarias imponibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades imponibles al terminar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a ejercicios futuros. Cuando el importe en libros del activo sea recuperado o del pasivo sea liquidado. Vemos las diferencias temporarias deducibles, que son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a cantidades que son deducibles al determinar la ganancia pérdida fiscal correspondiente a ejercicios futuros. Objetivo general. Es conocer la presentación de información básica y complementaria relativa a dichos activos y pasivos por impuestos diferidos. Objetivo específico. Definir el tratamiento contable de activos y pasivos por impuestos diferidos debido a diferentes temporales que surgen entre los valores contables y los fiscales. Vamos a hablar y vamos a detallar un poco sobre el requerimiento de la NIF. Vamos a explicar un poco de los reconocimientos, el término activos tributarios diferidos, el término pasivo tributario diferido. Vamos a hablar un poco de recuperación, liquidación, entre otros. Reconocimiento de impuestos corrientes y diferidos. La mayoría de los pasivos y de los activos por impuestos diferidos aparecerán cuando los ingresos y gastos que se incluyan en la ganancia contable de un determinado periodo se computen dentro de la ganancia fiscal en otro diferente. Por ejemplo, en la parte contable, ingresos que se reconozcan de manera proporcional por ejecución, según NIC 18.
En la parte fiscal, se reconocen en el ejercicio de su terminación y entrega a satisfacción. La cantidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas de tipo significativo derivados de la propiedad de los bienes. En la parte fiscal, el ingreso se entiende realizado y se ha entregado la respectiva factura. Pasivo por impuestos diferidos. Como definición, cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en ejercicios futuros relacionadas con diferencias temporarias imponibles. Para los activos por impuestos diferidos, podemos decir que las cantidades de impuestos a recuperar en ejercicios futuros relacionadas con 1. Diferencias temporarias deducibles, la compensación de pérdidas en ejercicios anteriores, la compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores. El impuesto a las ganancias. Estos se dividen en impuestos corrientes e impuestos diferidos. En la parte de los impuestos corrientes podemos decir que se presentan las consecuencias actuales de los hechos económicos. También impuesto que se liquida hoy sobre transacciones que se incluya en la declaración de renta del periodo. Se liquida de acuerdo con las normas fiscales. Y también en la parte del impuesto diferido, los impuestos a las ganancias se representan las consecuencias futuras de los hechos económicos. Ahí tenemos una pequeña diferencia. En la parte de los impuestos corrientes, como ya lo mencionamos, son representaciones con consecuencias actuales, y en la parte de los impuestos diferidos, ahí tenemos otra diferencia, que son hechos económicos futuros. Además, en el impuesto diferidos podemos mencionar también que son impuestos que se reconocen contablemente sobre transacciones que se incluirán en declaraciones de renta de periodos futuros. El tiempo nos limita a reconocer en qué momento estamos hablando de impuestos corrientes y en qué momento estamos hablando de impuestos diferidos. Finalmente, en la parte de los impuestos diferidos, se liquida por la comparación de las bases contables y fiscales de los activos y pasivos. Un impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo a la ganancia fiscal del periodo actual o de periodos contables anteriores. Por el impuesto corriente a pagar, una entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes. Si el importe pagado excede el importe adeudado, la cantidad reconocerá un activo por impuesto diferido. Una entidad reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como gasto por el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de ingresos o gastos reconocida conforme a esta NIF como otro resultado integral. También debe reconocerse en otro resultado integral. Finalmente, vamos a presentar un caso práctico que se describe de la siguiente manera. Determinar la base fiscal de los siguientes pasivos, compararla con su valor en libros y analizar si generan activos y pasivos por impuestos diferidos. Tipo impositivo, tenemos que es el 30%. Una provisión para pensiones de carácter interno por importe de 50.000, comprometida y contabilizada en el año 2004, pero no será deducible hasta el año 2010 cuando se pague. Multa por importe de $10.000, contabilizada como gasto al periodo 2004 y pendiente de pago al final del ejercicio. Esta sanción no es deducible fiscalmente. Solución. Caso A. Una provisión para pensiones no deducibles a efectos fiscales hasta el ejercicio. Como podemos observar, para el año 2001 tenemos la base fiscal del activo, que es por $50.000. Como anteriormente lo decía el ítem literal A, la provisión para pensión de carácter interno por importe de $50.000. Tenemos acá la base fiscal del activo, el valor contable del activo, que es igual a $50.000, el importe diferencia temporaria,
que es por $50,000, igual con la tipología deducible, el efecto en balance, diferencia temporaria. Podemos hacer el cálculo, $50,000 por el 30% que correspondía a tipo impositivo, que lo estamos viendo en la descripción. Finalmente, tenemos un resultado de $15,000. El valor contable del pasivo es superior a su base fiscal. En este caso, se origina una diferencia temporaria deducible, ya que la diferencia actual en el valor contable y base fiscal del pasivo será deducible al terminar la ganancia fiscal correspondiente a ejercicios futuros, cuando sea liquidado el pasivo en el ejercicio 2010. El caso B, tenemos la sanción no deducible a efectos fiscales por $10,000. Esto no afecta nada. Vemos el importe de diferencia temporaria, 0, la tipología ninguna, efecto en balance, diferencia temporaria 0, y tenemos un ajuste 0. El valor contable y la base fiscal es coincidente y por tanto no se origina ninguna diferencia temporaria, ya que el importe de tal pasivo no será deducible en ejercicios futuros. En este caso existe una diferencia permanente. En la justificación podemos decir que la NIC 2 establece respecto a la base fiscal de un pasivo, párrafo numeral 8, la base fiscal de un pasivo es igual a su importe en libros menos cualquier importe que eventualmente sea deducible fiscalmente. Respecto de tal partida, un ejercicios futuros. Respecto a las diferencias temporales deducibles, párrafo número 5, son aquellas que dan lugar a cantidades que son deducibles al terminar la ganancia, pérdida. Fiscalmente podemos decir que es correspondiente a ejercicios futuros cuando el importe en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. Por su atención prestada, muchas gracias.